dijimos desde que este programa comenzó que hoy teníamos un programa realmente de mucho contenido y así ha sido. Ahora vamos a hacer contacto con el doctor Waldo Ariel Suero, pediatra, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas por varias ocasiones. Colegio Dominicano Colegio Médico Dominicano. Pero señores, no se alteren tanto. Él sabe que a veces uno dice uno para decir al otro, Colegio Dominicano de Médicos. Entonces, que ha sido varias veces presidente y lo seguirá siendo porque es uno de los más coherentes, si no el que más coherente en su labor como médico. Buenos días. No, a todos, a cabina, etcétera, gracias por su llamada, pero no está mal eso de que yo sea presidente del Colegio de Periodistas. Los vamos a contratar, doctor, para que nos ayude a mejorar los salarios. Que no tuviera ese salario. Eso es verdad. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Doctor, póngase a estudiar periodismo ahí en una de la tercera edad, para que nos ayude. Déjame decirle que el periodista sí es mal pagado en este país. Sí, señor. Aunque en este espacio pagan muy bien. Doctor. Te está cuidando. No, en serio. Si no lo creyera, no lo dijera, no es en serio. Saludos especiales para Galán. Doctor, buenos días. Tenemos una situación en nuestro país. En términos de salud, hay cosas que podemos tocar y las tocaremos con usted, porque usted es siempre un hombre transparente y directo. Pero este tema último de la decisión del Estado Dominicano de 15 puntos para regularizar el tema de las migraciones, de la desbordada migración haitiana, toca el tema que le compete a usted, que son los hospitales públicos. ¿Cuál es la posición al día de hoy de la incursión de migración en los hospitales públicos y las maternidades de manera particular? Mi posición pública, la conocen, la reiteramos desde el primer día, es la misma posición. Nosotros, como usted dijo ahorita, somos coherentes, no decimos una cosa hoy, mañana otra. Primero, porque son varias preguntas, hay varias respuestas. Primero, estoy totalmente de acuerdo con la implementación de ese protocolo, en el sentido de que todo, de que todo el que esté de manera ilegal en este país regrese a su país. E incluso los gobiernos, no es que solo ha sido muy flojo frente a la política migratoria, han dejado prácticamente esa frontera abierta, un verdadero relajo. Tenemos una sobrepoblación de vecinos en la República Dominicana de manera indocumentada y que debe de ampliarse la repatriación y incurrir en muchos barrios que hay muchos ilegales. Hay barrios que el 30% son extranjeros, 40% son extranjeros. La frontera sigue siendo un problema. No se gana nada con sacar una embarazada de un hospital y mandarla a su país cuando vuelve y da 10,000 pesos, 20,000 pesos, esa misma embarazada, y regresa al país, porque aquí en la frontera toda la vida vive una mafia, donde se le dan su pesito a alguien y traen los indocumentados. Es ahí donde el gobierno también debe de ponerse fuerte con ese tipo de medidas y no lo han hecho durante años, por eso he dicho que es un problema de varios gobiernos. Y repito, yo creo que nosotros como gremio, y amparado una ley 6803, y como establece la propia ley, que somos asesores en materia de salud, el gobierno, antes de implementar y hacer su protocolo, debió de sentarse con el Colegio Médico Dominicano y sus sociedades médicas especializadas que tienen competencia con este tema, que son prácticamente muchas, como ginecología, la sociedad, pediatría, perinatología, infectología, traumatología y una serie de sociedades médicas especializadas, junto con la dirección del Colegio Médico Dominicano, que han hecho muy buenos aportes en la elaboración y construcción de este protocolo. Porque ¿qué es lo que queremos que la gente no ha entendido? Aquí te dice, no manden ese vecino para su pueblo, porque se puede morir en el camino. A usted le dicen que usted es llano. Pero hay gente que son más pietas que uno. Sí, porque yo lo conozco. Entonces, mire, y eso no es así. Nosotros no podemos estar de acuerdo
con que saquen a alguien de un hospital en condiciones de salud deplorables para que pueda agravarse en el camino, incluso hasta fallecer. Si usted dice que se puede fallecer en el camino esa persona, a usted le acusan de haitiano inmediatamente. Y eso no es correcto, eso es totalmente incorrecto. Entonces, hay situaciones, lo hemos dicho desde el primer día, especiales, esa palabrita lo he dicho muchísimas veces, donde el problema de salud se puede empeorar en ese paciente o incluso fallecer. A eso que hemos dicho. Entonces, el Colegio Médico no fue consultado para este protocolo. Los gobiernos no consultan al Colegio Médico, ni a la ADP la consultan, ni a los gremios lo consultan, a pesar de que es de ley. Aquí se elabora un presupuesto todos los años, y cuando se toca en materia de salud no se le consulta al Colegio Médico. El presidente se reúne en el Palacio con todos sus funcionarios y dice: este es el del presupuesto. Entonces, la opinión de nosotros no cuenta. Wando, precisamente en ese tenor, decía el presidente de la semanal, ante una pregunta realizada por un periodista que tuvo una intervención, que sí, que participaron varios miembros del Colegio Médico Dominicano en la elaboración del protocolo. Otra cosa que los médicos funcionarios elaboren ese protocolo es distinto. Estamos hablando de una institución. Porque él tiene muchos puntos. El primer funcionario que médico es Mario Lama. Y el ministro de Salud. Correcto. Entonces, o sea que usted como presidente no recibió ninguna... No, que lo demuestre. Que lo demuestre, que me muestre la invitación. Pero, Waldo, ahora, ¿podrían ustedes como Colegio Médico Dominicano tal vez enviarle algunas recomendaciones al presidente o a la comisión que trabajó este tema? Una reunión con Mario Lama, el director de Migración, el viernes. Ajá. Le planteamos estas inquietudes. Ellos están de acuerdo. Ellos dijeron que nosotros tenemos razón. O sea, que nosotros que nos critican el pro-haitiano, el propio gobierno lo reconoce, que un paciente en condiciones de salud de cuidado no puede ser trasladado. Algunas situaciones no pueden ser trasladadas. Y hay muchísimas situaciones, como que pudiéramos, de muchas enfermedades crónicas. La misma cesareada con 24 horas, es incorrecto tú subirlo en una guagua y repatriarla. Déjame un proceso de recuperación. Un periodista me dijo: llévatela para tu casa. Un periodista me dijo: llévatela para mi casa. Hermano, yo no sé, porque como yo le pregunto a ese periodista que si le gustaría que su mujer, que en 24 horas le hicieron una cesárea, le dieron de alta, porque aquí la cesárea se le da de alta en 24 horas, que paren de manera ilegal en cualquier país, que la suban en un avión o en una guagua. Si a ese periodista le gustaría que le saquen de la cama una cesárea con la herida abierta y la suben en una guagua, porque está abierta, lo que está agarrado por un hilo, anatómicamente. Entonces, eso a la gente de una vez te casilla como pro-haitianos, gente que son más prietos que uno. ¿Entiendes? Entonces, yo no voy a estar de acuerdo con eso, de ninguna forma. Si quieren seguir con el cliché de pro-haitiano, que sigan con el cliché de pro-haitiano, porque las propuestas de nosotros como gremio son más genéricas en materia de repatriación. Nosotros estamos planteando que se amplíen estos programas de repatriación. Muy bien. Eso. Muy bien, doctor. Y en esa reunión con el doctor Mario Lama y el director de Migración, ¿llegaron a algún punto específico de acuerdo, de conclusión? Ese punto específico quedaron enviando el protocolo. Yo recibí el protocolo el sábado. Se lo socialicé con los miembros de la Junta. Pero ya está elaborado, tenía una semana aplicándose. Claro. Yo hablo de hacerlo antes de... ¿Qué es lo correcto? Sí, pero se pueden corregir algunas de esas acciones. ¿Por qué no llama? Porque nosotros protestamos. Porque nosotros dijimos que la sociedad es especializada y el Colegio Médico no participó en eso. Y porque algunos organismos comenzaron a cuestionar y salieron algunos videos de algunas situaciones de salud que yo no sé si son ciertos o no. Porque a veces hablan de montaje, etcétera. Eso habría que investigar, no sé. Entonces, a raíz de esos problemas, porque nosotros queremos fortalecer la política del gobierno, con todo el que
esté de manera ilegal. Estamos de acuerdo en eso, que el gobierno reciba los menores cuestionamientos posibles, porque nos identificamos plenamente con esa política de repatriar, pero sin profundizar ni agravar la salud de nadie, ¿me entiendes? Y eso es lo que dice que uno es pro-haitiano. Mire, yo estoy de acuerdo ya en esta parte. Mire, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Ustedes son los especialistas en el área. Y en el caso mío, que yo tuve una cesárea, señores, que duré casi 2 meses para yo poder ir parándome, porque ni siquiera tuve un proceso bastante complicado. Yo me imagino, independientemente de la nacionalidad. Y ustedes saben que yo he sido... Usted con esa cesárea, que lo hubiera agarrado, lo hubiera metido en una guarda. Con su niño de un día en los brazos, usted sola, porque la mandan a usted sola. ¿Usted sola cómo se sentiría usted el término? No, el tema es muy complejo. Lo que sí no puedo apoyar el hecho de que se haya implementado el protocolo y que no se haya tomado en cuenta las sugerencias, por ejemplo, pero en el caso del Colegio Médico Dominicano. Un paciente en condiciones de salud delicadas se repatrie, exponerse la salud. ¿Usted no está de acuerdo con eso? Porque ustedes saben que usted no está de acuerdo con eso. Cualquier persona que tenga la más mínima cese de lógica estaría de acuerdo con que alguien se suba en una camioneta y se mande a otro país con dificultad respiratoria, con un problema cardíaco, de una insuficiencia cardíaca, asfixiándose en el camino, con una cirugía reciente, agrégale ahí el molote de gente, la incomodidad, un recién nacido de un día, exponerse a las infecciones. Óyeme, usted no está de acuerdo con eso. Póngase en el caso inverso, que lo haga Donald Trump a ustedes. Claro. Ustedes no van a estar de acuerdo, van a acusar a Donald Trump de todo. Bueno. Y eso, porque hay tiempo, mira, hay tiempo para que ese paciente se recupere. Que migración tiene, que lo dije a migración, usted lo que tiene que darle seguimiento a ese paciente. Seguimiento, cuando se recupere, ustedes lo trasladan. Ustedes lo ubican, dónde vive y todo, como hacen en los Estados Unidos, que lo ubican, el ilegal, y van y lo buscan y lo mandan para afuera. Pero no agrave su condición de salud, para que los organismos de cualquier tipo no le demos argumento a nadie, para que su política de migración sea más efectiva, porque nosotros estamos de acuerdo con su política. ¿Entiendes? Estamos de acuerdo, pero no le demos argumento a nadie. Waldo, hablaste de esa reunión que ustedes realizaron con el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama. Usted ha dicho que ustedes le plantearon sus inquietudes. Yo quisiera saber si lo hicieron por escrito, porque lo que uno expresa en voce muchas veces se queda así, se queda como simples palabras. Ahora, si ustedes... reunión verbal, nada por escrito. Además, los planteamientos de nosotros están en todos los periódicos. Y están escritos en todos los periódicos, hemos sido claros y coherentes. De todas formas, ellos dijeron que están de acuerdo, y que incluso que en el protocolo esas consideraciones están tomadas, que la DEANTA tiene que firmar el director es responsable de esta situación, de decir cuando el paciente ya debe de irse de cada hospital, y así por el estilo. Pero bueno, doctor. Otro tema que sí. Finalmente quiero hablar del cobro a los vecinos, a los ilegales, extranjeros. Primero, estamos de acuerdo con que se les cobra. Hay quienes podrán pagar, hay otros que no podrán pagar. Pero decirle que deben de cobrarle a los extranjeros, no a los dominicanos. Ustedes no se recuerdan la mal llamada cuota de recuperación. Sí, claro. Que los dominicanos cuando iban a los hospitales le cobraban 70, 30, en aquella época de hasta 50 pesos por un análisis, por lo que sea, por una consulta. Tenían que pagar. El Colegio Médico Dominicano enfrentó la cuota de recuperación durante muchos años, décadas. Lo enfrentamos y logramos desmontar esa cuota de recuperación. Incluso era parte del programa de lucha de cualquier presidente del Colegio Médico Dominicano. Es una conquista del Colegio Médico Dominicano, porque aquí nadie en este país luchó más en contra de esa cuota de recuperación del Colegio Médico Dominicano. Pero eso no lo dice la gente, porque la gente ahí se quedan calladitos, esa conquista del Colegio Médico Dominicano. Lo que no queremos ahora que se le cobren a los dominicanos. Vamos a estar vigilando y cualquier dominicano que le cobren,
Claro, y para eso tenemos un sistema de seguridad a través del SENASA, subsidiado, contributivo, y de esas diferentes variables, que con los impuestos nuestros que se paga el presupuesto de salud pública. Sí, pero a los dominicanos que no le cobren nada en los hospitales, vamos a calidad. El presidente nos ha dicho muchas veces que está de acuerdo con esa posición de nosotros de no cobrar a los enfermos en los hospitales, pero vamos a estar vigilantes de todas formas porque hay una línea muy estrecha entre cobrarle a un extranjero y a un dominicano. Aquí hay dominicanos que tienen el mismo color de un extranjero. No, O sea, pero eso hay que Waldo, irlo no preguntando, debe ser doctor. por color, porque por ejemplo, Waldo, el agente de migración que está en ese hospital, una de las funciones que tiene es precisamente determinar si ese ciudadano o ciudadana tiene una documentación que lo avale para permanecer en territorio dominicano. Eso es lo primero. Segundo, si es dominicano, no deben pagar. Pueden poner su documentación dominicana, ¿verdad? Pero no queremos que le cobren, aún teniendo la documentación como dominicano. Claro, porque la salud es gratuita, lo establece la Doctor. Constitución, que es una obligación del Estado dominicano. Y aquel que no tenga, por ejemplo, un seguro de salud, ya sea SENASA contributivo o subsidiado, los hospitales tienen un departamento de trabajo social que se encarga de eso. ¿Eso no? Sí, no sé si ustedes entendieron mi posición. Sí, sí, claro, perfectamente. Por otro Es la misma que expresé la semana pasada. Es la misma. Y la reiteramos. Nosotros estamos de acuerdo con esa política del gobierno, pero sí que en los hospitales se saquen personas que en el discurrir de ese viaje agraven, empeoren su situación de la salud. Esperemos unos días más que se recupere y vamos a proceder con el traslado de esa persona. Doctor, en otro orden, el departamento de prensa nuestro ha estado visitando el hospital Pina, Juan Pablo Pina de San Cristóbal, y las condiciones en las que está funcionando ese hospital es deplorable. De hecho, veíamos, ahí tenemos en pantalla, cómo una de las paredes del hospital está a punto de colapsar. ¿Cuál es la situación real con relación a este centro? Las autoridades que dicen no van a intervenir el centro, no hay cama, no hay de nada en ese hospital, doctor. Sí, no, la situación, hemos recibido ese tipo de quejas del hospital Pina de San Cristóbal y de otros hospitales más, y algunos que todavía están inconclusos, como el Aibar, el complejo, y la emergencia del Padre Villini, etcétera. Y nosotros le vamos a reiterar al doctor Mario Lama que reintervenga esas áreas del hospital. No el equipo encargado para eso no, pero estamos totalmente de acuerdo con ese tipo de comentarios. Es cierto que en algunas áreas del hospital de San Cristóbal deben de mejorarse, es muy cierto eso. Muchas gracias, doctor Gracias, Waldo doctor. Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, por hacer contacto con nosotros. Si tiene alguna información que dar o algún movimiento o algunos pasos en estos días. Muchas gracias. Yo lo que quiero que entiendan cuál es nuestra posición, una posición profesional, médica. Yo jamás como médico permitiría, estaría de acuerdo con participar en profundizar el deplore de la salud de ningún ser humano en esta vida. Muchas gracias al doctor Waldo Ariel Suero por permitirnos hacer contacto y esclarecer estos temas. Siempre ha sido muy directo y muy coherente. Yo por eso respeto mucho al doctor Waldo Ariel Suero, porque la coherencia en este país está de vacaciones regularmente. Y cuando usted encuentra gente que es coherente en lo que hace, pues hay que darle sus méritos correspondientes.